Yo no sabía que después que una persona se bautiza, recibe el Espíritu Santo, es instruido en la palabra, ha sido ya perdonado y justificado. Yo no sabía que ya no podía volver a pecar ni una sola vez más. Yo no lo sabía. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube y esta programación Tras la Verdad Bíblica, un lugar donde analizamos los hechos y allá afuera a la luz de la palabra de Dios, renglón tras renglón y precepto tras precepto, un poquito aquí, un poquito allá, pero siempre apegados a la ley y al testimonio. Y si no hablamos conforme a eso es porque no nos ha amanecido. Bien, miren, en mi primer video de esta serie de 3 videos que voy a hacer sobre este tema, y al final de estos 3 videos concluyo con este tema y con esa persona en cuanto a ese tema. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al tema del perdón. Y vamos nuevamente a tratar el asunto de que él no sabía, según él, de que después que una persona se bautiza, no puede volver a pecar ni una sola vez. Y eso es lo que yo voy a demostrar aquí, que eso no es cierto. No es cierto que una persona luego que se bautiza no puede pecar ni una sola vez. El término debería ser: una persona después que se bautiza no debería de pecar ni una sola vez más, sino andar una vida en santidad hasta que Cristo venga o hasta que el Señor se lo lleve por medio de la muerte. Pero de otra manera, mientras nosotros estemos aquí en la tierra, es imposible, bueno, no es imposible, voy a corregir esa parte, no es imposible, porque el Señor vino y demostró que es posible andar y vivir en santidad sin tener que pecar otra vez. El Señor lo probó y así debe ser. Ahora, como he dicho en la anterior ocasión, no es posible para nosotros porque no estamos dispuestos a nosotros abandonar la vida de pecado aún después de haber sido bautizados. Hay términos que nosotros deberíamos de estudiar en la Biblia, como por ejemplo el término perdón, el término justificación, el término santidad, porque son términos que nos ayudarían a entender más claramente qué es lo que quiere decir la Biblia cuando nos habla acerca del perdón. Todos esos términos tienen que ver, por ejemplo, la justificación es un término legal. Es un término legal y yo voy a tratar de explicarla de una manera que ustedes la puedan entender como yo la entiendo. Es un término legal y solamente son justificados aquellos que son inocentes. Los culpables nunca son justificados. Los culpables lo que son es condenados. Pero cuando una persona es inocente y se prueba su inocencia, entonces es justificado. Eso es la justificación. Probar la inocencia de una persona y justificarla delante de todo el mundo. ¿Qué hace un juez cuando una persona no es condenada, no es encontrada culpable? Entonces retira todos los cargos que tenía esa persona. No le perdona porque no hay nada que perdonar, no ha cometido ningún delito. Lo que hace es justificar y retirar todos los cargos que habían contra esa persona porque no se comprobó que fuera culpable de ningún delito. Entonces el individuo o la individua ha sido justificada, nuevamente restaurada a su posición original, como si nunca hubiese tenido ningún cargo porque fue justificado. Ahora bien, un culpable puede ser perdonado. El juez puede agarrar a un individuo que es culpable de un delito, cualquiera que sea, y entonces perdonarle la sentencia. Decir, ok, tú no vas a cumplir la sentencia, te vamos a perdonar este delito, esta infracción, te la vamos a perdonar, pero no está siendo justificado. Se le perdonó la sentencia, pero no ha sido justificado porque el delito está ahí y no se le ha quitado el delito. Lo que se hizo fue perdonarle la sentencia. Ahora, ¿qué pasa con nosotros?
los pecadores, los hombres, los humanos. Primero que somos culpables. No se nos puede justificar, o nosotros no nos podemos justificar porque somos culpables. Hemos sido declarados culpables por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos los hombres somos culpables delante de Dios de pecado. Porque Adán pecó y todo eso pasó a nuestra generación, o sea, a las generaciones que vinieron después de Adán, a todas las personas. Ese pecado viene con nosotros y nosotros también cometemos más pecado. Ahora bien, ¿qué hace la muerte de Cristo? La muerte de Cristo lo que hace es lo siguiente. Cristo muere en nuestro lugar. Recuerden que el Señor le dijo, el día que comas de ese fruto, tú morirás. Adán no murió, Eva no murió. Quien muere es Cristo 4000 años después por ellos. Pero Cristo murió en el instante a través de la figura del Cordero. Así que toda esa figura vino repitiéndose hasta que llegó el original, que fue Jesucristo, y murió una sola vez y para siempre para el perdón de todos los pecados. Ahora, ¿dónde está la parte que me interesa? Cuando Cristo muere, Cristo no solamente nos perdona la sentencia de la muerte, sino que nos presenta justo delante de Dios. O sea, inocentes. No hemos pecado, no somos pecadores. Cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador personal, lo que está diciendo es, ok, yo acepto tu perdón y yo acepto tu justificación. Yo acepto que tú me presentes delante del Señor como que yo nunca en la vida he pecado. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó en la cruz. Pero hay un peligro en esto. Hay un peligro que podemos llegar al extremo del calvinismo. Una vez salvos, siempre salvos. ¿Cómo así? Miren, si nosotros entendemos el perdón de Cristo, que en un sentido debería ser así, Cristo pagó por los pecados de toda la humanidad. Entonces, si Cristo pagó por los pecados de toda la humanidad, incluyendo los míos, significa que yo no tengo pecado, no importa lo que haga. Cristo pagó, y eso es lo que dice Juan 3:16, y eso es lo que dice la crucifixión, y eso es lo que dice la resurrección, y eso es lo que dice la Biblia. Él pagó por mis pecados, y no importa lo que yo haga, Él pagó por mis pecados. Al final, yo voy a terminar siendo como un universalista. Al final, todos vamos a ser salvos. ¿Por qué? Porque ya Cristo vino y pagó por los pecados del mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Él murió por todo el mundo. ¿Quién es? Y aunque Juan 3:16 dice, todo aquel que cree, pero si usted le pregunta a la gente en la calle si creen, ellos dicen que sí. Y lo ven en una discoteca bailando, lo ven bebiendo, lo ven usando droga, lo ven. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? Yo creo en el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que estar claro en una cosa. El Señor pagó por nuestros pecados. Pero cuando nosotros nos arrepentimos de lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho, y hacemos una solemne, vamos a decir, entrega o un solemne voto de no pecar más de ese momento en adelante. Pero ahí es donde está el asunto. ¿Puede el hombre pecar después que es bautizado y justificado delante de Dios? Sí, puede y lo hace. Porque si ustedes escuchan la declaración de él al principio del video, dice, yo no sabía, pero él sabía. Alega ignorancia, pero él sabía. Entonces trata de justificarse a sí mismo diciendo, yo no sabía. Y él mismo confiesa en su video que él ha cometido pecado y que mientras estuvo en la iglesia, no sé si mientras era pastor o en qué momento de su vida, lo cual no me interesa, pero él lo confesó.
Él dijo, sí, yo cometí fornicación. Ah, ok, pero estando en la iglesia y alega ignorancia. Que nosotros digamos que el ideal de Dios para el hombre es que nosotros vivamos sin pecado, eso es una cosa. Ahora, nosotros pecamos en pensamiento. El Señor dijo, si puede que tú no te acuestes con una mujer, pero si la deseas en tu corazón, ya tú te acuestaste con ella y es pecado igualito que se lo hubiese hecho. Santiago dice que los pecados vienen de la mente. De tanto darle vuelta en la mente, terminan produciéndose en la vida real. ¿Por qué? Porque damos cabida en la mente. Pecamos con el pensamiento, pecamos con nuestras palabras y pecamos con nuestras acciones. Si no fuera así, entonces, ¿por qué los evangelistas? ¿Por qué Pablo? ¿Y por qué Pedro y Santiago y Juan en sus cartas amonestan tanto a los cristianos de su tiempo y por ende a nosotros también, que debemos de confesarnos los pecados los unos a los otros, o nuestras ofensas, no los pecados, nuestras ofensas los unos a los otros, y que debemos perdonarnos nuestras ofensas? Y había dicho que en el Padre nuestro está el modelo, y dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay textos como el de Pedro, y ellos no, porque el pastor no se ha metido en esa parte a decir todavía eso, sino el del cuarto ángel oficial. Él dice y hace una separación como si Dios hiciera una diferencia entre un pecado y otro, entre una persona y otra, entre un individuo y otro, o entre una función y otra. Para él, el pecado que comete un líder de la iglesia no es el mismo que comete un hermano de la iglesia. El que comete un líder de la iglesia no es el mismo que comete una persona en la calle. Claro, la Biblia dice hay mayor condenación porque tenía más conocimiento, pero eso no implica que el castigo no vaya a ser el mismo, porque al final, ¿cuál es el castigo? La vida, la muerte eterna. Ese es el castigo, la muerte eterna. No hay diferencia entre Hitler y uno que mintió o uno que dijo cualquier cosa. Porque si no aceptas a Jesucristo al final, van a terminar en el mismo lugar. Van a terminar igual todos. Y yo decía, si Jesucristo me manda a mí a que nosotros en oración, antes de orar, y lo dice también en otros lugares que voy a mencionar las citas, si nos manda a nosotros en el Padre nuestro a decir, perdona nuestras ofensas al Padre, como nosotros perdonamos a nuestros ofensores, ¿cuántas veces nosotros vamos a perdonar a nuestros ofensores? Y entonces viene el texto de Pedro, la famosa frase de Pedro, hasta 7 veces, Señor, vamos a perdonar a nuestros ofensores. Jesucristo le dice, no, Pedro, yo te digo a ti, hasta 70 veces 7. Jesucristo estaba mandando a Pedro a que perdonara a su hermano que lo ofendiera 70 veces 7, 490 veces durante el transcurso de su vida. No era eso que le estaba diciendo, ya lo dije en el video anterior. El punto no es cuántas veces tenemos que perdonar. El punto es que tenemos que perdonar. Porque nosotros pedimos al Padre que nos perdone en la misma manera en que nosotros perdonamos. Entonces, si mi hermano me ofende una vez, y aquí viene el punto, si mi hermano me ofende una vez a mí y yo le perdono y vuelve y me hace lo mismo, entonces yo que debo embrujarme con la persona, pelear con ella, hacerme enemigo, no perdonarlo más. Dice Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si mi hermano me ofende a mí en algo, y eso pasa a cada rato, uno habla con una persona sobre un asunto y sucede que esa persona vuelve y comete el mismo asunto o hace el mismo asunto. ¿Qué voy a hacer con ese hermano? Con ese vecino, con ese amigo, con esa persona. ¿Una enemiga? ¿La mando para el infierno? O como decimos los dominicanos, ¿la mando para el carajo?
No. La oración modelo me está diciendo a mí, perdona mis ofensas como yo perdono a mis hermanos. Como yo perdono la ofensa de mis hermanos. Y Jesucristo cuando le dice a Pedro hasta 70 veces 7, le está diciendo, Pedro, tú tienes que perdonar cuantas veces sean necesarias. Porque yo te perdono cada vez que tú cometes algún pecado, cada vez que tú cometes alguna ofensa. Yo te perdono. Yo morí en la cruz por esa ofensa tuya. Yo te perdono. Pedro abandonó al maestro, traicionó al maestro después de estar 3 años y medio con él. Y el problema no es que lo abandonara, porque todos lo abandonaron, excepto Juan, que se quedó rondeando cerca de Jesucristo. Pero todos, absolutamente todos abandonaron al Señor. Ahí no está el problema. El problema es que Pedro negó y de muy mala manera a Jesucristo. Y Pedro se arrepintió y el Señor lo rechazó. No, no lo rechazó. Al contrario, le dio una encomienda. Y Pedro cumplió con esa encomienda y vivió una vida de santidad y murió en una vida de santidad, como deberíamos de hacer todos nosotros. En esa parte yo estoy de acuerdo con él. El cristiano debe vivir una vida de santidad, no cometer pecados. Pero ¿qué pasa? Es probable que yo no cometa un homicidio, un robo, un adulterio, una fornicación, o comience a levantar calumnias por ahí sobre personas. Pero hay otras cosas que se constituyen igualmente pecado delante de Dios que nosotros no la vemos. Y entonces, esas ofensas, el Señor que no la ve, ¿no tenemos nosotros que arrepentirnos, ir a orar al Señor y pedir perdón por nuestros pecados? ¿O debemos entender entonces que ya el Señor no tiene ninguna solución para nosotros? Ellos hablan acerca de el pecado por ignorancia. Y esto es algo que nosotros deberíamos de entender bien. Ellos citan en Hebreos, donde habla de que el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer sacrificios, y esto por los pecados de ignorancia del pueblo. Tengo citas en donde no solamente por los pecados de ignorancia del pueblo, porque miren, el pueblo de Israel estaba atado a la ley. Estaba atado a la ley, tenía que sabérsela, nadie podía alegar ignorancia. De hecho, hay una cita en Jeremías 31:34, si mal no me equivoco, vamos a buscarla. Jeremías 31:34 dice, y no se enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Hay más citas. Vamos a buscar otras citas. Jeremías 33:8, por ejemplo. Jeremías 33:8 dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Otra cita, Jeremías, ahí mismo en Jeremías 50:20. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. El Señor en todo momento está clamando a que las personas se arrepientan, porque no quiero la muerte del impío, dice el Señor, sino que vengan todos y se arrepientan. El Señor no retarda su promesa, sino que espera que todos procedan al arrepentimiento de sus pecados. El problema no está en que y eso lo voy a explicar en mi último video, el problema está
en las citas que ellos están utilizando y en la interpretación que ellos le están dando a esas citas. Son unas interpretaciones que no están de acuerdo con el contexto de la Biblia, porque ellos utilizan dos textos de hebreo y utilizan primera de Juan para entonces decir, oh, la Biblia manda a que nosotros no podemos pecar, es imposible. De hecho, el propio pastor dice que tiene un arsenal de 75 citas, que todas se dirigen en el mismo sentido, en que no podemos pecar. Si fuera así, hermano, si fuera así, la verdad, todos estamos perdidos, incluyéndolo a usted, porque usted no puede alegar ignorancia. Yo sé humanamente, hablando humanamente, un hermanito de la iglesia me puede decir a mí que no sabía, pero usted, estudiando teología, ignorancia, no, pastor, diga otra cosa, pero no alegue ignorancia. Miren, yo me arrepiento porque yo lo hacía conscientemente de lo que estaba haciendo, pero creía que podía jugar con el perdón del Señor y nosotros no podemos hacer eso, no tenemos esa licencia. Yo no puedo jugar con el perdón del Señor porque llega un momento en que para mí la gracia termina y es cuando yo contrito al Espíritu Santo y ya no recibo perdón. Y no importa lo que yo haga, no va a haber más perdón. Eso dice la Biblia. Todas esas citas que yo les he mencionado y que les he dicho que tienen que ver con el perdón. Miren, hermanos, estudiense la Biblia. Desde Génesis hasta el Apocalipsis. Todo está impregnado del perdón. Todo lo que el Señor hacía, lo hacía en base al perdón. La palabra dice que el pueblo de Israel tentó al Señor aproximadamente en 10 ocasiones. Y en todas, el Señor lo que llamaba era al arrepentimiento, a la confesión de sus pecados. Entonces, el Señor tiene menos tolerancia para estos tiempos con su pueblo que la que tenía con el antiguo Israel. ¿Acaso la paciencia de Dios ya se agotó o el perdón? O como dice él, ya la sangre de Cristo se agotó, ya no hay más sangre para nosotros para ser perdonados por nuestros pecados. Estudie su Biblia y vea su Biblia. Con esto, Luis Corsino no está diciéndole a ustedes, hermanos, ustedes tienen licencia para pecar. No, estoy diciéndole, hermanos, hay que vivir una vida de santidad. Hay que velar y orar para no entrar en tentaciones. Y todas las pruebas que nos sobrevienen a nosotros son humanamente soportables, porque el Señor no nos da algo que sea más allá de nuestras fuerzas. Y cuando nos da la prueba, nos da también la manera de salir de ellas. Ahora, el problema es que no todo podemos resistir. O eso no se aplica a David. O eso no se aplica a Moisés. Ellos fallaron, no resistieron la tentación, especialmente David no resistió la tentación. Que él no volvió a hacerlo. Ok, perfecto. Mañana fuera que él lo hiciera de nuevo. ¿Entiende? Pero David no resistió. Tenemos a José allí. José resistió. Amén. Eso debería ser usted también y debería ser yo. Resistir, huir del pecado. No importa las consecuencias. Huir del pecado. Y eso es lo que nos manda la Biblia. A nosotros ser santos porque hemos sido llamados a ser santos. A vivir una vida de santidad. Pero el problema está en que si alguno no resiste la tentación, si alguno ofende al Señor, si alguno peca, entonces abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y como dije en el anterior video, a ellos no les gusta ese texto. Porque creen que están abriendo las puertas para que todo el mundo vaya y peque. No, hermano. El que quiere pecar lo hace porque quiere. No porque la Biblia le diga. La Biblia en todo momento manda que nosotros no pequemos. Pero si usted no resiste la tentación, el Señor no le va a mandar fuego de allá arriba. Él conoce nuestra naturaleza y nuestras debilidades. Y por eso es que Juan dice, si alguno
falla, si alguno se desvía, si alguno cae, no todos, si alguno cae, entonces abogado tenemos para con el Padre. Porque yo conozco gente que han estado en la iglesia y tú no le ves un escándalo. Tú no tienes algo de qué juzgarle, decirle, oh, este hizo esto. Tiene un pecado, un delito. Gente que tienen años y viven una vida de santidad. Tienen una lucha interna, porque Pablo habla sobre la lucha interna. Pero no se le puede señalar un pecado. Como cristianos, estamos llamados a nosotros no pecar. Escuchen bien. Como cristianos, bautizados, justificados, estamos llamados a no pecar, a vivir una vida de santidad. Esa es la comisión de nosotros, vivir una vida de santidad. Ahora, no quiere decir que si alguno, por alguna razón, falla, por eso se acabó el mundo y el Señor lo sacó de su presencia y de su gracia. Porque eso no es cierto. La Biblia no dice eso en ningún solo texto. No hay un solo texto que diga estamos excluidos de la presencia del Señor. No. Si alguien lo tiene, que me lo escriba en el comentario, me lo señale, yo lo leo y entonces yo digo, ok, si dice es verdad. Mientras tanto, no es cierto. Viva su vida de santidad, hermanos. Cuídese mucho, oren mucho, velen mucho, oren por mí, para que el Señor siga iluminándome, dándome conocimiento, tener la oportunidad de seguir leyendo su palabra y investigando para ayudarlos a ustedes. Gracias por sus comentarios, por sus sugerencias, por las cosas que dicen bien, por las cosas que dicen mal, a favor o en contra. Recuerden, todos son bienvenidos en este canal. Compartan, sobre todo suscríbanse y ayuden a crecer este ministerio. No es obligatorio, pero si ustedes quieren lo pueden hacer. Se les va a agradecer mucho. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video.